Mire, otro problema que hay, no solamente, mire, ya vimos, ¿cierto? El error médico con los medicamentos, pero otro error grande que hay es en la tecnología. No sé por qué los médicos, ¿cierto? La tecnología no la manejan bien, ¿sí? De modo que en Estados Unidos hicieron estudios en médicos sobre la tecnología, cuánto tiempo dedicaban a los pacientes. Resulta que encontraron que el médico realmente tenía contacto entre el 15 y el 20% con el paciente, y el resto de tiempo lo dedicaba a escribir en el computador. Eso es un problema grande, ¿por qué? Porque por las políticas de salud. Acá usted cuando tiene a trabajar, usted va a trabajar y tiene que ver, cuando le va bien, 3 pacientes por hora. 3 pacientes por hora, mientras lo llaman por el parlante, mientras el paciente ya va al consultorio, mientras el paciente se sienta, el paciente lo saluda, mientras ya pasaron 10 minutos. Entonces, no se está realizando una semiología adecuada para el paciente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que hay una ruptura de la relación médico-paciente. Y entonces, ¿qué está predominando? Una relación médico-familiar. ¿Ya? En ese momento, el paciente ya dejó de ser paciente a ser un cliente. ¿Ya? Todas las EPS se observan como clientes. Y uno como cliente, pues, que si no le gustó ese se pasa allá, que si le gusta esto, otro con el otro, que si no le gustó, que quiere que como siente tal cosa, que le manden una resonancia, que le manden, es la realidad. Entonces, como el gremio de los médicos es tan desunido, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son los que manejan la salud? Los economistas, los administradores de empresas, los financistas. Entonces ellos son los que invierten. ¿Y en qué invierten? En tecnología, aparatos costosos. Y uno se invierte, ¿qué quiere? Pues recuperar el capital que invirtió más la ganancia. Entonces, la semiología se ha ido cambiando por esos procedimientos, ¿cierto? Que generan más ganancias. ¿Ya? Un médico general bien formado, el solito puede resolver casi el 80% de la patología que llega a la clínica. Usted solo se puede resolver el 80%. Ya con las especialidades básicas, usted más o menos se acerca a un poquito más del 90-95%. Y con las subespecialidades ya completa el 100%. O sea, un médico general con las especialidades básicas, cirugía, ginecología, medicina interna, pediatría, urología, ortopedia y anestesia, se puede llegar hasta el 95%. Y hay un pequeño de su especialidad, por ejemplo, oftalmología, otorrino y todo eso, ya con eso va a completar. Pero si un médico general bien formado tiene la capacidad de manejar el solito y más del 80%. Una buena semiología y una buena semiología, ¿ya? Entonces, como por el tiempo y por la situación de que no se puede aplicar todo esto, ¿qué va a pasar? Que el médico lo primero que hace es mandar exámenes. Usted ve que un médico allá ve al paciente y le dan un montón de exámenes. Y uno en medicina interna es que ve eso, ¿no? Llega una interconsulta con medicina interna y va a ver, llega el paciente con el folio 1, el folio 2, el folio 3. ¿No? El paciente de medicina interna llega así. Y va a ver un montón tienen resonancias, endoscopias, ecocardiogramas, valoraciones de todo y todo normal. Hay pacientes de medicina interna que llevan una millonada que gastaron ahí en esos, todo normal. Si usted aplica realmente la sensibilidad y la especificidad en el estudio de los paraclínicos, cuando uno pide un paraclínico es para confirmar lo que yo vi en el diagnóstico biológico. Entonces todo esto trae a mal diagnóstico, ¿sí? Mal tratamiento, y eso se refleja en qué? Pues en que el paciente se complique, que con secuelas se muera y que el médico queda sujeto a que pronto
sea demandado termine en un problema grave. Entonces, repasemos semiología. A ver, doctor, ¿cómo es que la semiología, cómo es el procedimiento semiológico cuando usted llega a un paciente? ¿Qué haces? Pues lo primero, además del registro, digamos, de datos de identificación, me baso en la historia clínica principalmente. Historia clínica, claro. Historia Una historia clínica completa, ¿cierto? Historia completa, como que le colocarías en la historia clínica. Pues primero los datos de identificación, con el motivo de consulta. Hay una cosa que siempre se olvidan los médicos, ¿cómo se olvidan los médicos de preguntar qué es? Con los datos de identificación, pues usualmente se hace énfasis en la edad, en la raza, digamos, de dónde proviene, la ocupación. Es lo que más se olvidan los médicos de preguntar en la ocupación del trabajo. ¿Ya? Y mire, esa pregunta está en la historia clínica, se exige desde hace 500 años. Hay 500 años que Ramazzini, ¿cierto? Digo que dice, ojo que, ¿cierto? Digamos, en la actividad que realiza el paciente, ¿cierto? O sea, en el origen de su sustento, puede estar la causa de la enfermedad. Un ejemplo. Un ejemplo. ¿Qué es una neumoconiosis? Doctor. Neumoconiosis, una enfermedad de carácter típica respiratoria que incluye, pues, digamos, aspiración de carbono. Eso, sí, mira, cuando usted ve la enfermedad pulmonar crónica, hay dos ramas grandes, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva y la enfermedad pulmonar restrictiva. ¿No? La enfermedad pulmonar restrictiva está más relacionada con la salud ocupacional. Entonces está relacionada, cuando uno habla de neumoconiosis, dice, es una enfermedad respiratoria de tipo ocupacional por exposición a material particular. Entonces yo digo, así como es material particular. Si el paciente está expuesto al carbón, porque trabaja en una mina de carbón, ¿cómo se llama? Antracosis. Que el paciente está expuesto al polvo porque trabaja en obras construyendo casas con el cemento, con la cal, con todo eso, estucando, pues que le puede producir una psicosis. Los pacientes, la gente que antes trabajaba con el asbesto, ¿cierto? Entonces la asbestosis, ¿cierto? ¿Sí? Incluso hay casos de tipo de talcosis. Los pacientes, antes los profesores que trabajan con la tiza, pacientes que trabajan con tiza hicieron talcosis por el contacto todo el día con las tizas. Y no solamente la talcosis, se puede también en los pacientes que consumen cocaína aspirada, porque debe estar trabajada con talco. Entonces ahí se da cuenta, ¿no? Un paciente, ayer vino un paciente allá, con los de Quito, ahora quién le pregunta al paciente, él trabajó en un bar, Cristo, él trabajó en un bar, él toda la vida trabajando en un bar, aquí está el puesto, pues aquí sea alcohólico. Usted tomó licor, sí, pues más que en un bar allá, pues lógico que va a consumir licor, que es lo más probable. Usted le pegó a la perica, le pegó al bareto. Sí, también le pegó al bareto, metía marihuana. Mira que tengo una sordera conductiva y que el otorrino me mandó audífonos que uno los utilizaba, que le como. Si es que yo cuando estaba pequeño que tenía un poquito de la audición baja y como trabajaba en un bar de esos, imagínate con esa música, todo volumen, pues un paciente expuesto a todo se va perdiendo toda la tonalidad baja, aunque queda pues, una señal de solo. Entonces, eso está relacionado con la. Esto hay que preguntarle. ¿Qué más? Otra cosa que no saben preguntar los médicos. Con respecto a datos de identificación. Claro, bueno, ya los antecedentes. Bueno, antecedentes patológicos familiares, por ver el patrón de herencia, algunas enfermedades.
también hospitalarios, traumáticos. Y una cosa que también tienen equivocados los médicos, tampoco no los forman, es y es una enfermedad del futuro. Ustedes le llaman consumo de sustancias psicoactivas, pero eso es un término acuñado incluso por organismos de la salud que no es lo correcto. También dice sustancia psicoactiva, yo pienso que es algo estimulante, no puedo enfocar el diagnóstico preciso. En este momento yo tengo que hablarle de trastorno por uso de sustancias. Yo digo trastorno por uso de cocaína, trastorno por uso de fentanilo, trastorno por uso de morfina, trastorno por uso de marihuana. Ya que tengo cada ¿sí? Ese es el término, o sea, trastorno por uso de sustancia, y dentro de la sustancia, ¿qué es lo que está presentando? Eso. Otra cosa que los médicos tampoco saben preguntar al doctor. Y tampoco no les dan yo no sé por qué ves. Al doctor, ¿qué te imaginas? La doctora ¿Alergias? no alergias. Problemas sexuales. Siente la pena hablar de cierto tema. ¿Y por qué? Porque no los han formado. Ustedes, yo no sé por qué no les dan, en medicina no dan clases de sexología. Una cosa es la sexología y otra cosa es la sexualidad. La sexología está relacionada con la parte orgánica, enfermedades orgánicas del aparato sexual, y la sexualidad está relacionada con la parte psicológica. Son dos cosas completamente diferentes. Y no solamente eso, sino que usted dentro de esas patologías, usted está hablando de la parte de la sexología, usted está hablando de disfunciones. Por ejemplo, un paciente con un síndrome de Levich, porque tiene diabetes, ¿cierto? Sí. Pacientes que están recibiendo hipertensivos, pacientes que están recibiendo un montón de medicamentos que están relacionados con diabetes. ¿Qué es lo primero que le pregunta a suponiendo que un paciente a los 45 años, casado, la esposa tiene 35 años y él tiene 45 y se infartó? Es un infarto. ¿Qué es lo primero que le pregunta a usted como doctor? Le hicieron un cateterismo. ¿Qué es lo primero que le pregunta? Doctor, ¿cuándo yo puedo empezar mi actividad sexual? Lo primero que le pregunta es el médico. Doctor, por ejemplo, un paciente con falla cardíaca que tiene su esposa, ¿qué le va a preguntar? Si usted no sabe manejar sus medicamentos, si usted no toma medicamentos, ¿cierto? Su diurético y su beta bloqueante, pues en cualquier momento puede ser un infarto, ya ves. Eso es algo, son cosas que no sé por qué no lo enseñamos. Entonces el médico tiene también dificultad para preguntar. Y como no le ha enseñado, no es por ejemplo, un médico al menos debe saber. Ustedes han oído sexólogos famosos como cuáles. No van a decir que la que ahora en televisión, la brasileña, los famosos son, por ejemplo, Master y Johnson, ¿cierto? Ellen Kaplan, ¿cierto? Ustedes han tratado de Master y Johnson, sexología clínica. ¿Qué se debe hacer con el paciente? ¿Cierto? Sexología en el paciente cardíaco, sexología en el paciente con diabético, sexología, ¿cierto? Entonces, eso es otra, pero uno no voy a decir que vaya a leer el tratado de Master y Johnson, que tenga menos que sepa. Ya lo voy a comentar. En la respuesta fisiológica sexual, muchos pacientes pueden morir. Pacientes, por ejemplo, hipertensos, pacientes que tengan enfermedad coronaria, pacientes que tengan falla cardíaca. Una vez me llegó una paciente, ¿cierto? Yo estaba en Buenos Aires, cuando llegó una señora, ¿cierto? La trajeron convulsionando. La paciente inmediatamente tomó la presión, tenía como 140. ¿ya? La tomografía sangraba de medio cerebro. La realidad es que la paciente se murió. Era una paciente hipertensa que, para colmo de males, el esposo pues parecía que era un poquito más de edad y se había conseguido otro señor ahí que era más joven y se había ido por allá a como allá llaman albergue transitorio, y no se tomó los antihipertensivos.
Claro, allá hay una respuesta simpática en una paciente con una hipertensión severa hizo recorrer eso. Porque llora, pues ahí yo lo único que recuerdo es que cuando yo salí al turno se quedó hablando el esposo con el otro señor ahí en la paciente, lo que hablarían. Entonces son cosas que eso es clínica, ¿ya? Y clínica interesante, ¿no? Todos los médicos tampoco saben preguntar eso, ¿ya? Ahí les preguntan. ¿Qué más? A ver, y antecedentes, ¿qué más? ¿Qué más, doctora? De transfusiones. Ah, Transfusiones sanguíneas. transfusiones, alergia, bueno, tóxicos, bueno, revisión por sistema, ¿cierto? La enfermedad actual, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? Ahora sí, el examen físico, bueno, eso es una historia completa, ¿no? Es eso. Uno cuando llega el paciente al servicio de urgencia le hace una historia completa. Pero es otro problema que uno ve en los médicos, ¿eh? Ese día, ahora estoy yendo, yo no voy más a los campanas de Dios casualmente por eso, pero estoy yendo a los campanas de Dios a consulta externa, ¿ya? Y un día hubo un grupo que con 6 pacientes terminaron a las 3 de la tarde. Con 6 pacientes llegar a las 7 y terminar a las 3 de la tarde. Que no, pues, uno lo ves 6 pacientes, usted en consulta externa es para que usted lo revisen en una hora y media, y uno pasa a revista y tratando, en una horita ya ha visto los pacientes. Pero ¿por qué? Porque una cosa es una historia clínica completa y otra cosa es cuando viene el paciente que está hospitalizado, que yo le hago una evolución. En consulta externa yo me enseño a hacer como una evolución bien hecha, pero algo corto, pero muy, digamos, claro. Entonces, ¿cómo se hace una evolución, mi doctora? Sí. Doctora, ¿cómo se hace una evolución? Una evolución, pues realmente normalmente hay algo que se hace con una hemoglobina que se llama SWAP. El SWAP, S-O-P-A. A ver, ¿qué es la S? El subjetivo. Subjetivo, ¿y qué es el subjetivo, mi doctora? La doctora ya. ¿Qué es el subjetivo? Usted. ¿Yo? Sí. Lo subjetivo es que uno no, como lo que se puso el paciente, que se presentó Lo que el paciente, ojo que nosotros cuando hablemos de coma, cuando yo les empiezo a hablar de toxicología y de coma, yo lo primero que usted me dice, lo que dice el paciente, y le digo si el paciente es sordomudo. El otro día vi ahí en Menalco daba un curso y era como dirigido a médicos para aprender a atender pacientes sordomudos, ¿cierto? No, que si es sordomudo, que es familiar, y si es familiar, no tiene familiar. El familiar mongólico. La auxiliar de enfermería terminó ayer en Fátima y apenas no sabe ni tomar la presión. El paciente está convulsionando, ¿cómo habla? El paciente está en coma. El paciente es un paciente psiquiátrico con un intento suicida o tiene problemas psiquiátricos. Entonces, es toda la situación que tiene. Eso lo vemos nosotros cuando vemos cómo vemos todo esto, qué es lo que tenemos que hacer. Pero lo normal es subjetivo, lo que nos refiere el paciente o los familiares. Después sigue el objetivo. ¿Qué es el objetivo? A ver, doctor, allá usted. Sí, usted. Lo que vemos en el paciente, lo que vemos y hacemos lo que vemos y hacemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que primero, a ver entonces por partes, inspección general? Segundo, signos vitales. Y tercero, un examen sistemático completo. Ojo, mire que cuando yo iba allá a San Juan de Dios, llegaba a pasar revistas.
llegaba que venía a presentar el estudiante de las médicas. Doctor, a ver, háblame sobre el paciente, tal, signos vitales, tensión arterial tanto, frecuencia cardíaca tanto, temperatura tanto. Doctora, doctor, usted le tomó los signos al paciente. Sí, doctor. Señor, o señora, yo le conté al paciente. El doctor le tomó la presión a usted, ese doctor me ha venido por atrás. ¿Qué hacía yo? Que usted no me presta el paciente. Digo, ¿qué es eso? Eso es inventar. Miren otro acá, ahora vamos a empezar a hablar acá. Y uno vamos a dar cuenta que eso es fatal, uno agarrarse a inventar signos. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hablar ahora puro de historia respiratorio y hemodinámico de la fuente. Después dijimos el manejo, digamos, el aspecto general, los signos vitales, la enfermedad, el examen sistemático completo que sigue. El análisis. Ayudas diagnósticas. ¿Cómo se clasifican las ayudas diagnósticas? A ver, mi doctora. Sí. ¿Cómo se clasifican las ayudas diagnósticas? Laboratorios. Laboratorio clínico. Al laboratorio clínico que llega todo lo que son fluidos. La sangre, la orina, materia fecal, por ejemplo, toma de muestras de pus, muestras digamos, de algún, por ejemplo, líquido acítico, líquido pleural, todo lo que sea. Luego que siguen imágenes diagnósticas. ¿Cómo se clasifican las imágenes diagnósticas? Uno, primero tomografías, ¿cierto? Tomografías, ¿cierto? O sea, radiografías, o sea, todo lo que es radiológico, ¿cierto? Luego magnéticas, resonancias magnéticas, luego todo lo que tiene que ver con medios de resonancia, camografías, luego las endoscopias, todo lo que es endoscopias, ¿cierto? Luego sonográficos, las ecografías, ¿sí? Ecografía dental, el ecocardiograma, ¿cierto? Bueno, etc. Luego, ¿qué otro grupo de laboratorios o de ayudas diagnósticas? Cultivos. Medios de cultivo. Los cultivos, pues eso es, ¿cómo? Medios de cultivo. Medios de cultivo entran en secreción del laboratorio clínico. Los electrofisiológicos, electrocardiograma, ¿cierto? ¿Qué más? Holter electrocardiográfico, electromiografía, ¿sí? ¿Qué más? Potenciales evocados, ¿sí? Entonces todo lo que sea por ejemplo, todos esas que tengan que ver con pasos de electricidad. ¿Sí? Después, ¿qué sigue? Estamos hablando del objetivo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Tratamiento. ¿Qué sigue? Las interconsultas. Si yo claro, que más objetivo que eso es, que yo tengo este paciente ya con todo ya le hice el examen, tengo laboratorios y tengo dudas, le pregunto a alguien que sabe más sobre el tema. ¿Tengo una duda? Entonces vino el urólogo, el nefrólogo, el cardiólogo y me dice, mira, yo según lo que estoy viendo con este examen físico, con este laboratorio, estoy viendo que, ¿cierto? Un concepto incluso más especializado de lo que yo puedo dar. ¿Sí? Ya con todo esto, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Entonces ahí, ¿qué hago de análisis? Entonces empiezo a revisar la historia clínica, los antecedentes, todo lo que he visto, ¿cierto? El aspecto general, los signos vitales, el examen físico del paciente, los paraclínicos del paciente, las interconsultas si tiene. Entonces yo puedo, ¿cierto?, hacer mi análisis. Y ese análisis, ojo, siempre enfoque los problemas
problemas. Aquí ¿qué encontré? Pues encontré tal cosa, ¿no? Según lo que me encontré tal cosa, ¿cierto? Según los paraclínicos encontré una glicemia baja, paciente diabético, paciente hipertenso, ¿cierto? Entonces uno se va por los problemas, ¿cierto? Así, sacando a ver qué encontró en todo eso, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que me encontró la paciente, desde el punto de vista del examen físico y desde el punto de vista de los paraclínicos. Porque ¿dónde termina el análisis? ¿Dónde termina el análisis, doctora? Un diagnóstico. En los diagnósticos. Porque con esto sí ataca diagnóstico tal, diagnóstico tal, diagnóstico tal, diagnóstico tal, ¿cierto? Y como ya tiene diagnóstico, ahora sí tengo que hacer el plan o tratamiento. Listo. Ya, sí, listo. ¿Se cuenta? Entonces, órdenes médicas. Voy a hacer mis órdenes médicas, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que yo miro en una orden médica? ¿Ah? No, pero eso sí ya sabemos que está desde cierto más. ¿Qué es lo primero que vemos? Eso es todo fundado. Dieta. ¿Ah? Dieta. Dieta, ¿usted cree que dieta? ¿No? ¿Qué tal usted que el paciente tenga insuficiencia respiratoria o esté neurológicamente afectado y le coloco dieta? Pues se lo respira. Pues también depende. Lo primero es ubicación del paciente. Este paciente queda en urgencias, queda en observación, o queda hospitalizado, o queda en cuidados intermedios, o queda en la UCI, o queda en Segundo, la posición del paciente. Ojo con eso. Solamente con colocar al paciente en una posición, ¿cierto?, de 30 grados usted está evitando que el paciente se vaya a un hospital, ¿cierto? ¿Sí? O un paciente que por su patología requiere determinada posición. Así no tenga nada, usted vaya ahora, sale a su casa ya y almuerce acostada así de poquito, o sea, a ver qué le pasa, ¿no? ¿Sí? ¿Podrá? Que no tenga patología, tiene que tener una posición adecuada. Porque después de la posición que sigue, si el paciente tiene dificultad respiratoria o neurológica, porque si el paciente tiene dificultad respiratoria y neurológica, yo de antemano sé que no le puedo dar nada de comer. ¿Ya? ¿Sí? Y si el paciente tiene dificultad respiratoria, ver si el paciente requiere oxígeno. ¿Qué está buscando de comer a un paciente asmático y sin oxígeno? Con un rompeespasmos severos. ¿Sí? Después del oxígeno, cierto requerimiento de oxígeno, pues si el paciente requiere dieta, pues dieta, si puede, si no, ¿cierto? Y la dieta entonces va a empezar a hablar de medicamentos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los primeros medicamentos que voy a colocar? Los que van por vía parenteral, comenzando por los líquidos. Si el paciente no puede ingerir, entonces voy a colocar el líquido. ¿Cuál es el requerimiento de líquidos que el paciente tiene? Después de eso, medicamentos. Ojo, le recomiendo cuáles son los medicamentos que primero deben ir. ¿Cuáles serían? Los que están, que van en bomba de infusión, o sea, goteos. Por ejemplo, reposición de potasio, goteo de nitroglicerina, goteo de nitrocruciato, por ejemplo, ya todo lo que, porque eso requiere un control estricto, van a ir en bomba de infusión, entonces tiene que estar cierto. ¿Sí? Segundo, ¿qué grupo de medicamentos le colocaría usted como segundo? Los antibióticos. Ojo con antibióticos, ¿por qué? Porque los antibióticos vienen programados para una determinada duración y una determinada patología. Usted cuando empieza con antibióticos tiene que colocar día 0, día 1, día 2, día 3, hasta acortar los días que está programada